personajes en La Entrevista en Primera Línea. Según la Organización Mundial de la Salud, unos 119.7 millones de personas padecen discapacidad visual derivada de errores y refracción como miopía y astigmatismo no corregidos. La visión de casi todas ellas podría normalizarse con anteojos, lentes de contacto o cirugía refractiva. Así también la visión se constituye en uno de los sentidos más importantes. La salud visual, unida a la vitalidad de los seres humanos, es un derecho individual y social. Para hablar sobre este tema hemos invitado esta mañana al doctor Marcelo Larco de la clínica Larco Visión. Doctor, buenos días. Ahora vamos a hablar acerca de la cirugía refractiva. Cuéntenos de qué se trata y qué personas pueden utilizar este tipo de cirugía. Buenos días. Buenos días. Primero quisiera decirle que el ojo es un sistema que permite la recepción de la luz y la transformación de la luz en estímulo nervioso, de tal manera que nosotros receptamos la luz y esa imagen visual es enviada desde los ojos hasta el cerebro. El ojo es un sistema de lentes en la que estos lentes hacen que la luz se enfoque exactamente en la retina. Cuando el ojo es muy grande, la luz se va a enfocar delante de la retina y se conoce como miopía. Son los ojos muy grandes. Cuando son muy pequeños, la luz se va a enfocar detrás de la retina y se conoce como hipermetropía. Hay otro defecto en la que la luz, unos rayos se enfocan en un punto y otros en otro. Eso se conoce como astigmatismo. Esos defectos se llaman defectos de refracción. Y es importante señalar que el ojo no está enfermo, solo está desenfocado. Por lo tanto, puede ser compensado ese desenfoque con anteojos, con lentes de contacto o mediante la cirugía. Ahora, tenemos que pensar que el ojo, al ser un ojo sano, requiere de un tratamiento realmente muy seguro, que le garantice al paciente la recuperación total de su visión y que no le provoque ningún problema o complicación en su calidad de vida. El problema también de la visión se va produciendo en los seres humanos a partir de cierta edad. Se dice que luego de los 40 años, las personas que tenían unos buenos ojos y podían mirar bien, ya empiezan, para ver de cerca, es mucho más difícil. ¿Por qué se produce esto? Después de los 40 años se presenta lo que se conoce como presbicia o vista cansada, en la que la persona necesita en forma progresiva ir alejando el objeto que está leyendo para conseguir ver. Se debe a que dentro del ojo tenemos un lente llamado cristalino, y con el paso de los años de ese lente se va haciendo un poco más rígido, más duro, menos deformable, y va perdiendo la capacidad de enfoque. De tal manera que la persona que ve bien de lejos necesita utilizar anteojos para poder ver de cerca. La vista cansada, siempre hay personas que dicen: tengo la vista cansada, deseo cerrar los ojos, no puedo leer porque me hace llorar. Estas cuestiones, ¿cómo se pueden limitar o cómo se pueden solucionar? La vista cansada puede tener su origen en dos causas, en dos motivos. El uno, que el ojo esté seco, que no tenga una buena lubricación, y si estamos utilizando la computadora por un tiempo prolongado, va a secarse el ojo aún más y requiere de una buena lubricación, requiere que la persona haga pausas, que mire por unos segundos al frente, de tal manera que se relaje la acomodación. Y la otra, que existe algún defecto de refracción que no esté compensado y que le obliga a la persona a estar haciendo un esfuerzo permanente con su visión, de tal manera que lógicamente se va a cansar más pronto. Estamos conversando esta mañana con el doctor Marcelo Larco. Él es de la clínica Larco Visión, representante de la clínica Larco Visión. ¿La cirugía refractiva es una solución para la discapacidad visual, doctor? Sí, es una gran solución. ¿Por qué? Porque le evita al paciente de una manera definitiva tener que requerir al uso de anteojos o de lentes de contacto. En la actualidad esta cirugía es bastante segura. Nosotros estamos ofreciendo una cirugía realizada enteramente con láser. Yo quisiera ponerle un ejemplo. Nos vamos a imaginar un libro de 500 páginas. Cada página tiene una micra de espesor. Así es la córnea, que tiene 500 micras de espesor. Entonces nosotros tenemos que hacer un corte en la página 160, abrir el libro y sobre la página 160 hacer la corrección con el láser.
Este corte hasta a la actualidad se lo venía haciendo con unos cuchilletes que se llaman microqueratomos. Ese cuchillete tenía un error de más o menos 40 páginas, es decir, podía ir desde la página 120 hasta la página 200, y eso repercutía en los resultados visuales. Actualmente nosotros estamos ofreciendo una cirugía con láser. Esa parte también la realiza el láser, de tal manera que tiene una precisión de más o menos 2 páginas o 2 micras. Es decir, que si programamos en la página 160, puede hacerse desde la 158 hasta la 162, lo cual es realmente de una precisión excelente, casi absoluta. Doctor, ¿qué es lo que se logra con esta cirugía? ¿Qué es lo que las personas pueden obtener luego de esta cirugía? Siempre se habla mucho de la calidad de vida, pero ¿qué específica ayuda con esta cirugía? Quizá tener una recuperación más cercana, una recuperación más amplia, ¿o qué? Bueno, hay personas que con los lentes no tienen inconveniente y pueden hacer una vida completamente normal. Es importante recalcar, los lentes son una muy buena alternativa, así como los lentes de contacto. Pero en realidad, para ciertas personas, los anteojos constituyen una limitación por aspectos profesionales, por aspectos estéticos, por aspectos inclusive faciales. El lente a veces resulta muy pesado, el marco, y le deforma la nariz o le provoca marcas en la cara. Entonces, esas personas requieren de una cirugía. Indudablemente que el poder levantarse y poder ver las cosas nítidas, poder manejar, poder hacer todas las actividades sin anteojos, hacer deporte, es algo que deseamos todos. Poder leer sin lentes es una cosa que todas las personas desean. A veces también los lentes le dan un toque de intelectualidad, dicen muchas personas. ¿Es cierto esto? Sí, en realidad no es una cirugía para todos, ni obligatoria. Si la persona está contenta con sus anteojos, no tiene para qué buscar una solución quirúrgica. Sin embargo, cada vez hay más personas que buscan evitar el uso de los anteojos porque la calidad de vida mejora significativamente. Si usted a una persona que utiliza anteojos le pregunta cuando está sin anteojos cómo se siente al caminar en una plaza o estar en una playa, es realmente muy molesto. Los anteojos, inclusive cuando hay mucho calor, se vuelven borrosos y no permiten una buena visión. Continuamos conversando esta mañana con el doctor Marcelo Larco, él es representante de la clínica Larco Visión. Doctor Marcelo Larco, el láser en oftalmología, se puede decir, tiene una evolución constante. Esto también de la tecnología es muy cambiante día a día. ¿Cómo se produce, por ejemplo, en el caso de las operaciones, estos cambios? Bueno, esa es una excelente pregunta porque la oftalmología es una de las ciencias médicas que más usa el láser. Y es importante que se conozca que hay varios tipos de láser. Por ejemplo, el láser que se utiliza en la retina sirve para cauterizar las arterias que están sangrando dentro del ojo. Es un láser completamente diferente al láser que se utiliza para corregir la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, que es un láser que le va a cambiar la forma de la córnea. Y es distinto a este nuevo láser que acaba de llegar, que es el láser femtosegundo, que es el que hace ese corte que yo le manifestaba. De tal manera que ahora la cirugía de láser para corregir los defectos refractivos usa 2 láser. Un láser que hace el corte en el sitio que usted desea, con una exactitud bastante precisa. Y el otro láser que corrige el defecto refractivo en sí, es decir, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía. Nosotros tenemos el láser más rápido del mundo que permite corregir una dioptría de medida en 1.4 segundos. Para que usted tenga una idea, por ejemplo, una miopía de 10 dioptrías, que es una miopía altísima, se corregiría en 14 segundos apenas. Es decir, si es que uno no puede leer de cerca y tiene que ponerle un poco más lejos un libro que estamos leyendo, ¿también se puede acceder a ese tipo de cirugías o no? Ese tipo de defecto refractivo conocido como presbicia puede ser solucionado con otra cirugía, que es la implantación de un lente multifocal dentro del ojo. El láser sirve para los defectos refractivos que impiden la visión adecuada de un paciente para lejos. Es decir, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía. La presbicia, que es la que hablábamos hace un momento, requiere de otro tipo de cirugía porque el defecto, como otro tratamiento porque el defecto no está en la córnea, sino en el cristalino, que es un lente que tenemos dentro del ojo. Ese lente debe ser sacado y colocado un lente intraocular multifocal que permita la visión tanto de lejos cuanto de cerca. Y la visión de cerca como que es un proceso de vida de los seres humanos que vamos perdiendo a partir de los 40 años. Sí. Eso es. Lamentablemente,
hasta cierto punto es una consecuencia del envejecimiento, del paso de los años. Igual que las canas. Sí, es exactamente igual que las canas, es inevitable. Y así como las canas en algunas personas se presentan un poco más temprano que en otras, la presbicia también puede suceder lo mismo. Hay personas que a los 40 años tienen ya mucha dificultad para ver de cerca y otras que tienen todavía cierta facilidad. Pero, por ejemplo, a los 60 años, toda persona que vea bien de lejos requiere lentes para cerca. Eso es inevitable. Doctor Larco, una consulta. Siempre que se habla acerca de las medidas de los ojos, no son iguales en los dos, son diferentes. Muchas veces se habla de que un ojo es el que más ve y el otro, en cambio, se queda ahí detenido y le denominan el ojo vago. ¿De qué se trata esto? La diferencia de medir entre los dos ojos se llama anisometropía. Por ejemplo, un ojo puede tener una miopía de 4, un paciente puede tener una medida de 4 en el ojo derecho y de 7 en el ojo izquierdo. Cuando el ojo no ve nítido, cuando el paciente no ve nítido con sus dos ojos, el ojo que ve mal, el ojo que ve más borroso, se detiene en su proceso de maduración visual en los primeros años de vida, de tal manera que envía al cerebro una imagen borrosa y en el cerebro se desarrollan menos conexiones entre las células nerviosas del cerebro llamadas neuronas, y eso hace que el ojo sea un ojo vago. Y ahí hay una cosa que es importantísimo que comprendan los radioescuchas, es que el ojo vago no es un problema localizado en sí en el ojo, sino más bien en el cerebro. Es decir, el cerebro, al no recibir una imagen nítida, por ejemplo, del ojo izquierdo, el lado izquierdo del cerebro no desarrolla conexiones nerviosas. De tal manera que si usted, por ejemplo, a una persona de 15 años que tiene ojo vago le quiere arreglar ese ojo, ya no tiene solución, porque no maduró adecuadamente. Por lo tanto, el ojo vago no tiene tratamiento quirúrgico. El ojo vago no se puede corregir con láser, ni siquiera con anteojos. Lamentablemente ya no maduró adecuadamente. ¿Y cuál sería el tratamiento del ojo vago? Es aquel en el que obligamos al niño a utilizar ese ojo mediante el parche del ojo bueno. Entonces es importantísimo hacer una monitorización de los niños para ver si tienen la misma visión en ambos ojos. Si un niño tiene una visión menor en un ojo, es importante detectar cuál es el motivo y tapar el ojo bueno para obligarle a que use el ojo malo. ¿Y qué tiempo debe estar, por ejemplo, un niño que tiene este problema de tener un ojo vago? Lo primero que tenemos que determinar es que la causa del ojo vago y saber si el otro ojo es sano. Una vez que estamos seguros de que el otro ojo es sano, más o menos debe taparse el ojo. Hay una regla que es de 1 semana por año de vida. Por ejemplo, si un niño tiene 2 años de edad, debe permanecer con el ojo tapado 15 días seguidos. 15 días. El ojo bueno. De tal manera que en esos 15 días él solo usa el ojo entre comillas vago, y ese ojo pasa a igualarle al ojo bueno, y de esa manera igualamos la visión de los dos ojos y el paciente puede utilizar anteojos o ya tener una visión similar en ambos ojos y evitar el ojo vago. Doctor Larco, el láser es un procedimiento seguro, o sea, según estudios que se ha dado, la cirugía por láser es algo que también los resultados no son tan negativos para su recuperación, pero sin embargo no todos los candidatos, como dicen ustedes, son los ideales para este tipo de operación, porque debe haber una edad mínima que es de 22 años, así como también la máxima de 60 años. ¿Por qué se produce este límite, se podría decir, en las edades? Bueno, yo siempre les digo a mis pacientes que más importante que la cirugía en sí, que el láser es una tecnología muy precisa, es la selección adecuada del paciente. Tal vez más importante que la misma cirugía, que es un procedimiento relativamente sencillo, es seleccionar adecuadamente al paciente, y aquí inclusive entran en juego factores éticos. O sea, un paciente, por ejemplo, que tenga menos de 22 años no debe ser operado porque su sistema, el crecimiento de su ojo no se ha completado. Por ejemplo, una persona que genéticamente está determinado a tener 5 de miopía, a los 22 años todavía no ha llegado a tener 5. Entonces, ¿y a qué edad se completa? Se completa generalmente a los 22 años, pero hasta los 30 años. Entonces, si usted le opera a una persona de 16 años, le opera de miopía de 3, en realidad genéticamente estaba determinado a tener 5. Entonces le corrige los 3, pero le van a aparecer después los 2 que faltaban. De tal manera que hay que esperar que el ojo termine su crecimiento. Eso se consigue casi en un 95% a los 22 años.
Por otro lado, más de 60 años es inconveniente operar porque puede presentar otras enfermedades como catarata, degeneración de la mácula. Entonces no es una buena alternativa ya la cirugía a esa edad, la cirugía refractiva. Es decir, también en el caso de los jóvenes no hay para qué apresurarse, aunque siempre usted mismo sabe que en la adolescencia, cuando son muy jovencitos, también la imagen y como que los lentes un poco no les permite que se visualice su rostro. Entonces, de esta situación no hay para qué apresurarse con las operaciones y los padres de familia también pueden ahí apoyar eso. Sí, mire, los oftalmólogos que venimos haciendo cirugías refractivas desde hace muchos años hemos ido recorriendo los límites de la cirugía. Antes operábamos a los 18 años, porque como usted menciona, existe mucha presión por parte del paciente. Hay muchachos que desean, por ejemplo, ingresar en la policía o en la aviación, y uno tiene que explicarles que si bien se va hasta cierto punto a frustrar esa aspiración de ingresar en la policía, una cirugía con un resultado malo le va a complicar toda su vida. Entonces hay que indicarle al paciente todo esto, la historia natural de cómo se presentan los defectos refractivos, explicarle por qué no conviene operar muy temprano, no ha aparecido todavía todo el defecto en su real magnitud, y vamos a tener que después hacer retoques, pero una segunda operación siempre ya tiene resultados inferiores a una cirugía inicial. Doctor Larco, ¿por qué es necesario presentar una estabilidad en la medida de los anteojos o de los lentes en los últimos 12 meses para poderse operar? Nosotros en el Ecuador tenemos una incidencia alta de una enfermedad que se conoce como queratocono, que es una deformación de la córnea. Esta deformación de la córnea tiene un amplio rango de expresión clínica. Puede una persona tener un queratocono subclínico, es decir, puede tener una visión de 20/20, que es una visión normal, y tener queratocono, o puede tener una medida de bajita y tener queratocono, o una medida muy alta. Entonces es fundamental, antes de indicar una cirugía refractiva, descartar que ese paciente no tenga queratocono, que no tenga una deformación de la córnea. Uno de los signos del queratocono es que la medida le cambia al paciente con mucha frecuencia. Entonces, el paciente cada 6 meses está requiriendo cambiar la medida de sus anteojos. Esos pacientes no son aptos para cirugía refractiva. Un paciente apto para cirugía refractiva requiere una medida que haya sido estable 1 o 2 años. Y exámenes adicionales, por ejemplo, se debe solicitar siempre una topografía de la córnea, que nos indique cómo está la curva de la córnea, una paquimetría, que es el examen que mide el espesor de la córnea. No se puede operar córneas muy finas, no se puede operar córneas deformadas, ni que esté la medida del paciente cambiando, ni que tenga otras enfermedades. Por ejemplo, pacientes con ojos secos severos tampoco son buenos candidatos para la cirugía refractiva, porque la cirugía provoca hasta cierto punto un incremento de esa sequedad de los ojos. Doctor Larco, usted ha manifestado algo acerca de las córneas que no deben tener alteraciones también y contar con unos ojos normales. ¿Cómo son los ojos normales? Un ojo para ser idóneo para cirugía refractiva debe tener exclusivamente un desenfoque y ninguna otra alteración, es decir, debe tener exclusivamente el defecto refractivo. Por ejemplo, debe ser miope, pero debe ser un ojo que tenga una buena lubricación, un ojo que tenga una excelente retina, un ojo que no tenga elevación de la presión intraocular. Es decir, ese es otro criterio para seleccionar un paciente para cirugía refractiva. Debe ser un paciente con ojo sano, y de ahí la importancia de la precisión de la cirugía. Porque si usted toma en cuenta que estamos operando ojos sanos, que lo único que tienen es un ligero desenfoque, la responsabilidad para el médico es muy alta, porque no puede porque podría inducirle una enfermedad al paciente. Por ejemplo, si es que el corte, ese que le mencionaba yo, que debe tener la precisión exacta, resulta irregular, o resulta más profundo de lo que estaba planificado, ese paciente puede terminar en una deformación de su córnea. Es decir, una persona que con sus anteojos veía perfecto, ahora pasa a ser una persona que requiera un trasplante de córnea, ¿se imagina? Doctor Marcelo Larco, una consulta. Muchas veces hay un movimiento en los ojos y les arde también internamente. ¿Esto tiene que ver ya con la especialidad suya o es del sistema nervioso? Un movimiento involuntario. Involuntario de ojos. Sí, se conoce como nistagmo. Generalmente el nistagmo se presenta cuando en los primeros meses de vida no se desarrolla el reflejo de la fijación.
El niño alrededor de los 2 meses de vida ya reconoce el rostro de su madre y comienza a seguir la mirada de su madre. Pero cuando un niño, por ejemplo, tiene una opacidad del cristalino, o cuando un niño tiene algún defecto nervioso en el ojo, o algún problema de los párpados inclusive, ese ojo no fija, y como no fija, comienza a tremer, a temblar. Eso se conoce como nistagmo. Generalmente, no siempre, el nistagmo es un signo de baja visión. Doctor, también nos han llamado para preguntar ¿a qué números de teléfono se puede comunicar? ¿Tienen una página web o cómo pueden hacer para ellos también acceder a esta cirugía refractiva? Nuestra página web es www.larcovision.com. Hemos desarrollado una página web muy interesante en la que el paciente que tenga interés puede ver las cirugías, puede averiguar los conceptos sobre lo que son los defectos refractivos y las otras enfermedades de los ojos. Doctor, queremos agradecerle también, no sé si tengan algún número telefónico, porque lo que nos pidieron es un número telefónico para contactarse con ustedes. Sí, el número del Arcovisión es el 2-239-784. Entonces ahí pueden acudir, primero les hacen un diagnóstico, ¿verdad? Lógicamente hay que seleccionar adecuadamente al paciente, eso es clave. No toda persona es apta para cirugía refractiva. Diagnóstico y selección, entonces. Se debe diagnosticar, como le manifestaba. Tan importante como la cirugía es el diagnóstico correcto, porque el láser va simplemente a responder a lo que se le programe. Quien decide si el paciente es adecuado para una cirugía refractiva es el médico. Tiene que valorar edad, tiene que valorar cantidad de defectos refractivos, es otro tema importante de mencionar. Por ejemplo, defectos refractivos altísimos que sean superiores a 8 o 10 dioptrías, no conviene hacerlos con láser. Hay otras alternativas para esos casos, como son la introducción de unos lentes dentro del ojo, porque quedan con muchas deformaciones visuales los pacientes que tienen defectos refractivos muy altos. Doctor, queremos agradecerle en esta mañana por haber venido y sobre todo por habernos aclarado algunas dudas que teníamos con respecto a este sentido tan importante que tenemos los seres humanos. Muchas gracias. No, gracias a usted. En esta mañana hemos conversado con el doctor Marcelo Larco. Él es representante de la clínica Larcovisión. Con él hemos hablado sobre la cirugía refractiva.